con el audio, ya estamos transmitiendo, vamos a bajar un poquito el volumen de fondo y... Bienvenidos todos a un tercer capítulo de Tito y Andrés, Ferretería y Construcción. Me acompaña como siempre Constitucionalismo. Eso, y constitucionalismo. Y me acompaña don Roberto García, abogado de la Universidad de Chile, magíster en Derecho Constitucional de la Pontificia Universidad Católica de Chile. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Mira, hoy día vamos a hablar de la narconstitución. La narconstitución. Que es algo que se ha ido tomando un poco la agenda estos últimos días. Particularmente por la carta que enviaron unos reconocidísimos académicos en Derecho Penal al Mercurio, entiendo. Al Mercurio. Bascuñán Rodríguez fue profesor mío en el magíster de Derecho Penal. Sí, no fue profesor mío. Fue Pero hizo clase en la Universidad de Chile en la época en que nosotros estudiamos. Muchos años fue profesor. De hecho, empezó en la Universidad de Chile, después se fue y terminó en la Adolfo Ibáñez. Bueno, pero es importante señalar que estos profesionales vinculados a la Universidad Adolfo Ibáñez publicaron esta carta en el Mercurio que acusaban que si se aprobaba la nueva constitución, el proyecto enviado por republicanos en Chile Vamos en el Consejo, se iba a despenalizar el narcotráfico. Y esto generó una serie de conflictos internos dentro de la derecha y también mucha preocupación en la población en general. Y es importante también, no solo por los nombres asociados a la carta, o sea, estamos hablando quizá de los penalistas con mayor renombre hoy en día en Chile, sino porque además viene de una universidad que ha sido tradicionalmente vinculada a la derecha. Recordemos que era Benítez, creo, el rector hasta hace un tiempo de la Adolfo Ibáñez. ¿Que había sido rector de la Católica o no? No, nunca de la Católica. Estaba cometiendo un error. Sí, pero Benítez había sido rector de la universidad, después es director de la tercera, creo, hasta el día de hoy. Y es un personaje ligado, y es un mundo ligado al piñerismo, porque no es tampoco cualquier derecha, sino ligada directamente al piñerismo. Entonces, que desde la Facultad de Derecho de la universidad, que está mayormente vinculada a Piñera, o al mundo de esa derecha, se acuse de que el proyecto constitucional va a dejar impune el narcotráfico y va a derogar orgánicamente la ley 20.000, genera una preocupación tanto en la población como en los grupos que están a favor. A nosotros desde el en contra también nos genera preocupación, porque ¿qué es lo que ocurre si este proyecto llega a ser aprobado? O sea, la ley 20.000 es una ley respecto a la cual uno puede tener una serie de objeciones, sobre todo en el caso de la marihuana, es donde más ha sido conflictiva la aplicación de la ley. De hecho, en general el mundo de la izquierda ha favorecido su despenalización, pero jamás nadie ha propuesto alguna vez dejar fuera de juego toda la ley 20.000. No, porque además ha sido una herramienta súper efectiva en la lucha contra el narcotráfico. De y hecho, el crimen organizado. Exacto. Además, está eso involucrado. Es una ley que en su minuto fue un avance sustancial en la legislación chilena y que sucesivas modificaciones han permitido que todavía sea una ley de una alta operatividad, o sea que nos permite luchar hasta ahora de manera efectiva contra el narcotráfico. Entonces, a mí ya desde el punto de vista constitucional, no desde el punto de vista del derecho público, sino desde el punto de vista del derecho penal, me gustaría que pudiera Andrés explicar cómo se produce esta eventual despenalización del narcotráfico en el proyecto constitucional. Mira, en realidad lo que advirtieron es algo que yo advertí en una columna del CIPER, que me la publicaron el día 26 de octubre, en el cual tiene que ver con un cambio de criterio en el principio de legalidad establecido. La constitución vigente, lo voy a leer para que haya claridad, a propósito de esto mismo dice en el artículo 19, número 3, ninguna ley podrá establecer penas sin que la conducta que se sancione esté expresamente descrita en ella. Ese es el principio de legalidad para la legislación vigente, ¿ya? Hace 40 años, Roberto, se intentó debatir si este era el verdadero criterio o no, un criterio más o menos laxo, ¿ya? Piensa tú lo que se dijo a propósito del debate de la Comisión Ortúzar, el profesor Bertelsen, que hace hasta el día de hoy clase en la Universidad de los Andes. En una sesión celebrada el 12 de julio de 1978, él plantea una modificación de tal manera que quede de la siguiente manera: ninguna ley podrá establecer penas sin que la conducta que se pretende sancionar está expresa y completamente descrita en ella, ¿ya? Esta moción en principio fue aprobada, pero luego en los procesos posteriores, en las sesiones posteriores y en los procesos de revisión,
se eliminó la palabra completamente. Esto tiene que ver con precisión, tiene que ver con exactitud. ¿Y por qué? Porque ya empezaba a debatirse en la dogmática penal de la segunda mitad del siglo XX la existencia de estas leyes penales en blanco, que son leyes que si bien son muy criticadas, son indeseables, pero son muy necesarias. Son leyes que la norma penal determina parte de la conducta, pero otra parte de la conducta está dirigida a normas infralegales, decretos, reglamentos. Eso es lo que pasa con la ley 20.000. El artículo 63 de la ley 20.000 señala que las sustancias psicotrópicas o estupefacientes que son ilícitos y respecto de los cuales no se puede producir, elaborar, comercializar, importar, exportar, poseer, tener, etcétera, todos los verbos rectores que utiliza la ley 20.000, los redirige a un reglamento. Ahí van a estar definidos exactamente cuáles son las sustancias que se van a considerar ilícitas. Pero desde el momento en que tú dices que toda la ley penal, la precisión tiene que estar designada en la ley y dejas de fuera de juego el reglamento, significa que no hay ninguna sustancia entonces ilícita. E inmediatamente, ¿cuál es el efecto, la consecuencia de que podría estar el día de mañana, si que se llega a aprobar este texto, en que miles de narcotraficantes que son condenados en cárceles están pidiendo precisamente que se les libere? Así como las defensas van a estar ejerciendo defensas formales, solicitando que la impunidad, básicamente porque no existe específicamente en la norma legal cuál es la norma, la sustancia ilícita. Ya, pero mira, aquí hay una pregunta, porque la gente podría decir, ya, pero ¿y para qué están los jueces? ¿Cuál es la función de los jueces? O sea, los abogados pueden pedir lo que quieran, pero los abogados hacen una petición formal ante un juez. Pero ¿cuál es el verdadero problema cuando llega esto a un juez? Bueno, el juez tiene que interpretarlo, y tiene que interpretarlo en los términos que se interpretan la ley penal. La ley penal tiene que interpretarse en términos estrictos. Hoy por hoy el principio de legalidad está bien laxo. Te quiero contar algo antes de pasar a esta parte. Tú sabes que cuando esta innovación se produjo en la propuesta, ¿quién fue el primero en celebrar? No. Dato curioso, el mismo miembro de la Comisión Ortúzar, don Raúl Bertelsen, ¿ya?, publicó una columna el día 22 de junio del 2023 en El Libero, en donde precisamente resalta esta novedad, felicita el cambio de criterio y dice, comillas, y también con la nueva formulación de la garantía de legalidad de los delitos al exigir ahora que la conducta que se sanciona esté precisa y expresamente descrita en ella. Probablemente se escucharon corchos que se destapaban. En Colina 1. Colina 1. En Colina 1, Colina 2. En la casa de don Raúl y en sí, Colina 2. Por supuesto. Pero bueno, y curiosamente la reacción frente a esta situación ha sido disímil. Las derechas no se han puesto de acuerdo en qué querían regular. Volvamos a la... Sí, aterricemos esto para que la gente lo entienda bien. El juez. El juez es un juez, primero que nada, de garantía. ¿Ya? ¿Qué significa que sea un juez de garantía? Que tiene que garantizarle los derechos al imputado. El principio de legalidad es, a su vez, una garantía penal. Está establecido, de hecho, a propósito de las garantías penales. Y de hecho, está reforzado dentro del mismo proyecto en el artículo 16, numeral 8, tiene una cápite que dice... Tiene una cápite. Garantías penales mínimas. Tal cual, tal cual. Y es allí donde se dice la norma tiene que estar en forma precisa. Entonces, el juez de garantía no puede no observar esa situación de que la norma penal en materia de narcotráfico no estaría completa si es que no se designa específicamente aquella sustancia que se considera ilícita. ¿Y por qué? Porque la misma Constitución establece que la regla general es la libertad económica. O sea, tú puedes traficar cualquier objeto, a menos que esté específicamente prohibida por la ley. ¿Ya? Y esa prohibición ya no existe. O sea, no estaría, porque está en un reglamento. Y ahí ya empezamos a tener un problema. ¿Se entiende el problema que tiene el juez? Ahora, yo creo, objetivamente, que ningún juez de garantía va a cometer la locura, ni tampoco un tribunal oral en lo penal, ni un tribunal superior de justicia, de realmente, si es que esto se llegase a aprobar, deliberar. Lo que pasa, es que yo ahí estoy en desacuerdo contigo. No, pero déjame decirte por qué lo creo. Pero remitámonos al proyecto solamente, más allá de las consideraciones de los jueces en específico, solo el proyecto que se nos está pidiendo plebiscitar.
En el proyecto, cuando se trata del Poder Judicial, en el artículo 155 y 156, al juez, se le amarra. De hecho, hay una norma en el artículo 156 que señala que el juez está obligado a aplicar la ley. Sí. Está obligado. Entonces, en el sentido de la vinculación a la Constitución, que es inmediata, el juez tiene que aplicar, de hecho, y no tiene que hacer consideraciones de constitucionalidad. De ninguna clase. Claro. Entonces, el juez tiene que aplicar la Constitución sin interpretarla y sin hacer ningún tipo de consideración constitucional. Y la ley es un juez que está completamente amarrado. Sí. Entonces, carece incluso de herramientas para tener una especie de juicio crítico, decir, mira, aquí hay un criterio de razonabilidad, de peligrosidad, de preservación social, que no hace recomendable dejar libre a estas personas, o no, o claro, existe otra norma dentro del mismo ordenamiento jurídico, constitucional, en la que nos podamos amparar, porque el mismo proyecto constitucional se lo impide y lo obliga a aplicar la ley. ¿Y sabes por qué se lo impide? Porque el mundo republicano sobre todo, está luchando contra lo que ellos consideran el activismo judicial. Exacto. Ahora, yo creo que en este caso en particular va a ser precisamente el activismo judicial lo que podría funcionar como dique de contención para que esta locura no se materialice en la realidad, porque sería realmente una locura. Es una deficiencia técnica demasiado grave como para no darse cuenta, ¿ya? Reacciones. Bueno, han habido reacciones súper disímiles de un viejo conocido nuestro, a quien no le deseo nada bueno, que se llama Carlos Maldonado, que señalaba que era una fake news, que esto era completamente falso. Pero que se podía corregir, había que elevar las normas reglamentarias a norma legal. Como si fuera algo de llamar y decir, oye, hagan de esto una ley. Exacto. Y bueno, y otras personeros, por ejemplo, el jefe de asesores de Republicano, mi buen amigo Jorge Barrera. No es tan amigo mío. Puedes hablar mal de él. No, mi buen amigo Jorge Barrera, que señala en una carta de respuesta que también apareció publicada en Mercurio, a la cual el día de hoy se le sumaron otros profesores de Derecho Penal, que señalan que en realidad haber agregado este vocablo no va a producir ningún efecto, es como inocua. Dice que es más, llega al exceso de decir que puede haber una norma penal que sea precisa aunque esté incompleta. No, es ridículo. No, sí, es un poco ridículo. Pero en definitiva. O sea, no se sostiene lógicamente. No, es una respuesta política. Una respuesta política. Pero a lo que voy es que, por ejemplo, lo que dijo el secretario general de Demócratas no se condice con lo que está diciendo Republicano y Chile Vamos. Chile Vamos y Republicano están diciendo que no se eliminan las leyes penales en blanco, mientras que lo que está diciendo Demócratas es que las normas reglamentarias tienen que subir a la ley, o si no, van a perder efecto. Entonces, no se han puesto de acuerdo en quienes están impulsando y empujando esta Constitución, en cuáles son los motivos para haber llegado a esta regulación y en cuáles son los efectos que va a producir. Ahora, yo quiero suponer intenciones, y lo voy a hacer de la manera más impune, porque la derecha todo el día está suponiendo intenciones en todo lo que hace la gente de izquierda, en todo lo que ellos hacen mal o en todas las críticas que se les pueden ejecutar. La intención detrás de la redacción de este artículo reside en ninguna otra cosa sino la impunidad de los delitos económicos. Sabemos que a mediados de este año, creo, se promulgó la nueva ley que tipifica los delitos económicos y generó esto una serie de reacciones negativas, sobre todo en el mundo empresarial. Incluso las cámaras empresariales en Chile amenazaron con que se estaba penalizando, se estaba criminalizando el emprendimiento, cuando en realidad lo que se estaba criminalizando era la colusión, uso de información privilegiada, lavado de activos, todo un catálogo de delitos que estaban muy al rezago en Chile, que habían permitido de que muchas empresas no solo vulneraran a los clientes, sino que cometieran directamente delitos, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que más se alegó? Sobre todo, recordemos, Saliasnik, que también está muy de moda hoy en día. Fue la carta que salió hoy día en el Mercurio. La está firmando Gabriel Saliasnik. Bueno, ¿cuál carta del Mercurio hoy? Hoy día salió una carta del Mercurio que están todos los abogados de las empresas. ¿Ya? Donoso, Saliasnik, Lucho Hermosilla, el abogado de Mr. Burns, Manrique, Varela, o sea, el eje del mal del derecho penal sacó una carta diciendo más o menos lo mismo, que no tiene que ver con esto, pero te quiero mostrar algo que no sé si lo voy a pillar al tiro. Ya, pero déjame terminar. Mientras tanto, lo que decía en ese minuto Saliasnik es que se estaba vulnerando el principio de legalidad
y se estaban abriendo, no solo era un catálogo de delitos penales, o sea, bien digo, de leyes penales en blanco, sino que se estaba dando la autoridad de que se crearan delitos por parte de la administración. Lo que no es, o sea, uno lee la ley de delitos económicos y es una ley que no es ni siquiera una ley pionera, que está a la vanguardia, una ley... No, y sacó una profusa columna del Diario Financiero acusando el expansionismo. Y fue al Tribunal Constitucional. Y sosténgase presente. Los téngase presente el Tribunal Constitucional no sirven para nada, ¿ah? Porque el Tribunal Constitucional tiene un procedimiento completamente trazado, o sea, ahí depende mucho, y es ahí sí donde es válida la crítica que el Tribunal Constitucional a veces funciona como tercera cámara, porque depende de la integración y de que esté presidiendo, si va a tener un efecto no, pero jurídicamente los téngase presentes no tienen ningún efecto en la tramitación constitucional. Pero espérate, déjame ratificar tu pensamiento perverso y oscuro con respecto a la intencionalidad de esta formulación. Porque hoy día le respondió Gabriel Saliasnik, ni más ni menos que Javier Willerman, que es precisamente uno de los autores o parte de estos profesores de la Adolfo Ibáñez que remiten la carta original, y le dice: Javier, ya pasaron el gol de la ley de delitos económicos. Mira, ¿viste? Ahora quieren pasar el gol socavando los principios limitadores del poder punitivo para legislar con normas infralegales. O sea, igual quiere dejar fuera de juego las leyes penales en blanco. Es que eso es lo que buscaron. Lo que pasa es que en el intertanto se les coló la ley 20.000. Sí. Pero lo que querían era derogar orgánicamente la ley de delitos económicos. Eso es lo que buscan. No, nefasto. La narcoconstitución. Esto, mientras no la derecha, primero, no se ponga de acuerdo primero en qué querían y cuáles eran los efectos que producían. En segundo lugar, que realmente sobrevivan estas normativas que son tan importantes. Es muy responsable seguir empujándola a favor. Muy responsable. Lo más sensato, lo más razonable es votar en contra, porque aquí el efecto nocivo que va a producir en los delitos económicos y en materia de narcotráfico es demasiado grave. Se va a transformar realmente en una narcoconstitución. Va a dejar lejos de ser una constitución de la seguridad. Muy lejos de eso. Y se va a erosionar todo el sistema, en la medida en que no se asuma responsablemente este problema que, tal como dijo Tito desde el comienzo, no lo levanta la izquierda. Si esto lo levanta la academia, y en particular desde una universidad que está bien ligada al piñerismo. O sea, que es la universidad del piñerismo, como la tercera es el diario del piñerismo. Claro. No, gravísimo. Roberto, estamos... Nos despedimos ya y les deseamos un buen fin de semana y que disfruten la lluvia. Chao, chao, nos vemos.